Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Ya se va acercando la fecha del examen. ¿Hay nervios? ¿No los hay? Bueno, hoy vamos a realizar un acercamiento, vamos a recordar un poco las fórmulas que necesitamos saber para sobre todo la parte de matemáticas y vamos a hacer uno de los exámenes de matemáticas y de lengua, historia y de educación física, ¿vale? Entonces, recordemos, vamos a ir copiándolas en la pizarra para ir recordándolas, ¿vale? Entonces, eh, a ver que coja el boli. Dejamos así. Vale, entonces, tenemos la ecuación, la fórmula de la ecuación de segundo grado, que es la de las que más nos van a pedir, y es la ecuación, o sea, la fórmula de esta ecuación es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido todo para 2a. Vale, lo importante de aquí, siempre aconsejo en que la I C lo pongamos de esta manera, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque imaginaos, nos da una ecuación en que nos dicen menos 2x al cuadrado más 3x menos, más 5. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo coloco dentro de la fórmula, en el menos b va a haber un menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por, abro paréntesis, menos 2 por 5 y 2 por menos 2. Vale. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a multiplicar dentro, ¿vale? Esto sería igual a menos 3 más menos, abrimos la raíz y sería 3 al cuadrado 9 y haría menos por menos más por más más y ya pondría el más y ya multiplicaría con números naturales normal. 4 por 2 8, 8 por 5 40. ¿Vale? Y aquí sería 2 por menos 2 menos 4. ¿Vale? Una vez que realizamos esto, seguimos menos 3 más menos y ya seguimos igual. Sería la raíz cuadrada de 49 entre menos 4 igual a menos 3 más menos 7 entre 4. Y aquí abrimos menos 3 más 7 entre 4 y abajo menos 3 menos 7 entre 4. ¿Vale? En el caso en el que aquí nos aparezca un menos, aquí va a ser un más y en dentro vamos a hacer la comprobación para que lo hagáis, para que lo veáis. Aquí pondríamos un más, porque esto es menos 3, entonces pondríamos más 3 o no pondríamos el signo, no haría falta. Y aquí lo que haríamos sería poner un menos y ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Porque para que se vaya el signo negativo y realmente es así, ¿vale? Bien, una vez que hacemos eso, nos dan dos soluciones. Acordaos, la ecuación de segundo grado nos tiene que dar dos soluciones, ¿vale? Entonces aquí sería, en el caso que hemos hecho antes, menos 3 más 7 más 4 entre menos 4. Acordaos de los signos que no se nos olviden, menos 4, ¿vale? 4 menos 4 sería menos uno y aquí sería menos 3 menos 7 menos 10 entre menos 4. En este caso sería positivo porque menos entre menos más. Acordaos también de las reglas de los signos, ¿vale? Otra cosa que nos suele aparecer y que suele, bueno, que suele aparecer no, es la que han puesto por lo menos en los problemas que hemos estado viendo, o en los ejercicios o problemas, exámenes tipo que estamos viendo, son las ecuaciones bicuadradas.
¿Qué son las ecuaciones bicuadradas? Recordamos, son aquellas en las que la forma sería la siguiente, ¿vale? Más 3, por ejemplo, es igual a cero, ¿vale? Entonces tenemos como una ecuación de segundo grado, ¿vale? Pero esto está al cuadrado y esto está, bien, esto está a la cuarta y esto está al cuadrado y esto sería el término independiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo formamos? Vamos a hacer un ejemplo. 3x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 5 es igual a cero, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bien, lo primero que se hace es hacer un cambio de variable en el que ponemos que x al cuadrado es igual a t. Entonces, se modifica toda esta ecuación y se nos queda que 3x sería 3t al cuadrado más 3t menos 5 es igual a cero. ¿Y esto qué es? Esto es una ecuación de segundo grado. Pues realizaría la ecuación de segundo grado como hemos hecho anteriormente. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Igual, pues menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado que es 9 menos 4 por 3 por menos 5 partido de 2 por 3. ¿Vale? Entonces sería menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos por menos más. Y aquí haríamos 4 por 5 20 20 por 3 60 entre 6. Y seguiríamos, y sería menos 3 más menos la raíz cuadrada de 69 entre 6. Menos 3 más menos, hago la operación, ¿vale? Y en este caso, vamos a ver cuánto nos da. Aquí sería la raíz cuadrada de 69, sería 8 con algo. Vamos a poner que es como si fuese un 8, ¿vale? Para que nos dé perfecto. Más menos 3 8 entre 6. Y haríamos igual, menos 3 más 8 entre 6 menos 3 menos 8 entre 6. Igual, menos 3 más 8 5 5 sextos, y aquí sería 11 sextos menos 11 sextos. Bien, como hemos dicho antes, en la ecuación de segundo grado nos dan dos, dos soluciones, en las bicuadradas nos van a dar cuatro soluciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que x al cuadrado es igual a t. Entonces sería, hemos averiguado t, entonces sería x es igual a 5 sextos. X al cuadrado es igual a 5 sextos. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 5 sextos. Más menos. ¿Vale? Y luego tenemos la x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de menos 11. O sea, perdón. X al cuadrado es igual a menos 11 sextos, es decir, que x al cuadrado, o sea, que x es igual a la raíz cuadrada de menos 11 sextos, que en este caso no existe. Por lo tanto, solo nos quedarían dos soluciones. En este caso, ¿vale? Pero de normal nos dan dos soluciones. Nos pueden dar aquí, imaginaos que es la raíz cuadrada de, vamos a poner un supuesto, ¿vale? Que nos da la solución de la ecuación que acabamos de hacer. Imaginaos que nos da t igual a 9 y t igual a 4. Entonces, como hemos dicho que x al cuadrado es igual a t, pondríamos x
al cuadrado es igual a 9, x al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 9, x es igual a la raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, nos da x es igual a 3 y x es igual a menos 3. Y en este lado igual, x es igual a 2 y x es igual a menos 2. ¿Vale? Importante, suelen poner una ecuación, no os la ponen directamente así, simplemente os ponen eh, allá la ecuación, ¿vale? Y os dan un paréntesis y donde que finalmente cuando se acaba de hacer el paréntesis lo que aparece es una ecuación bicuadrada. Entonces tenemos que acordarnos de que se hace de esta manera, ¿vale? Bien, seguimos. Otra cosa que debemos de saber son las identidades notables, porque pueden ponernos, igual que nos pueden poner una ecuación bicuadrada, ¿vale? E igual que nos pueden poner una ecuación bicuadrada, nos pueden poner una ecuación realmente normal y que tengamos que averiguar primero las identidades notables, ¿vale? Entonces tenemos que acordarnos que las identidades notables son tres, que tendríamos x. Vamos a ponerlo con las letras como realmente se pone, que es a más b al cuadrado, a menos b al cuadrado y a más b por a menos b. ¿Vale? Entonces esto sería a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab. Esta a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab. Este menos es este. Y por último, a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Vale? Porque esto, si lo extendemos, sería a al cuadrado menos ab, ba menos b al cuadrado. ¿Vale? Sí. Entonces se extiende de la siguiente manera. A al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí? Bien, luego tendríamos en la parte de la estadística, deberíamos de saber lo que es la moda, que es el número que más se repite, la mediana, que es el número que se encuentra en el medio y que por razón es si la muestra tiene 50 datos, la mediana va a ser el número 25, ¿vale? ¿Sí? Y luego por último nos piden nos suelen pedir la media. ¿Cómo hacemos la media? Puede ser, si no nos piden la tabla de frecuencia, será la suma de todos los datos, 65 más otra, imaginaos, entre el número de participantes que hay. Entonces, imagínate que hay 10 y tenemos 65, 85, 32, 12, tal. Sumamos todos y lo dividimos por el número de participantes, la media. Si nos pidieran por una tabla estadística, lo lógico es que la media la calculemos, acordaos que tenemos la tabla de frecuencias, es esto así. Los datos, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y acordaos que aquí teníamos otras dos columnas en la que era xi por fi, que con esto calculábamos la media. Y aquí sería x menos la media, xi menos la media, todo esto al cuadrado. ¿Cómo se hacía la media con esto? Acordaos que la media realmente era el sumatorio de xi por fi entre la muestra. ¿Qué quiere decir? La suma de lo que nos daba en todos estos valores entre la muestra. ¿Vale? ¿Qué calculábamos con esto? La varianza. ¿Qué era la varianza? Era el sumatorio de xi menos la media al cuadrado y todo esto entre la muestra. Es decir, la suma de todo lo que nos daba aquí entre la muestra. ¿Vale? Y con esto, ¿qué nos podían pedir? La desviación típica, que era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, estas tres fórmulas las tenemos que saber.
¿vale? Si nos pidieran la desviación típica, lo lógico y lo que tendríamos que hacer sería la tabla estadística. Con trabajar con esta, en teoría, esta típico de frecuencia, esto no haría falta. A no ser que nos pidieran porcentajes, que entonces sí podríamos trabajar con esta y con esta. ¿Por qué? Porque estas acordaos que al final nos daba uno y aquí arriba un uno. ¿Vale? Entonces con esto nos habla de lo que nos da son 0, algo, coma algo. Entonces eso lo multiplicamos por 100 y nos daría pues aquí un 50%, un 25%. Entonces, ¿vale? Entonces cuando nos dicen ¿hasta cuándo es un 75%? Aquí, ¿hasta cuándo? Si nos pidieran cuál es el 75% o cómo esto, también haríamos esta, pero para hacer la n mayúscula necesito hacer primero la n minúscula. No creo que os lo pongan en el examen porque además es muy largo, entonces os pedirán como mucho la media, o os pueden pedir la moda, o os podrán pedir la mediana, que son valores un poco más sencillitos, ¿vale? Para calcular. ¿Sí? Bien, sigamos. Luego en el caso de la probabilidad. Bien, aquí en la caso de probabilidad tenemos que tener en cuenta sobre todo la regla de Laplace, ¿vale? Que es casos favorables entre casos posibles, ¿vale? Favorables entre posibles. Y a partir de ahí, tener claro cuándo debemos de multiplicar y cuándo debemos de sumar, que todo eso está en el temario. Vale. Luego tenemos la geometría. Nos suelen poner algún ejercicio o algún problema donde se trabaje la geometría. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bien, lo primero, normalmente nos piden el área y el perímetro, ¿vale? Tras un problema. Entonces, debemos de saber que el perímetro de toda figura plana, el perímetro de toda figura plana es la suma de todos sus lados, ¿vale? Excepto de una, de la que no tiene lados, que ¿cuál es? El círculo. Entonces, no le llamaremos perímetro, sino se le llamará longitud, ¿vale? Entonces, la longitud en el círculo, que sería lo que es el perímetro de cualquier figura, es decir, la línea pintada, ¿vale? Es 2pi por r, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Y luego tendríamos que calcular, tendríamos que saber cuáles son los áreas o las áreas de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las áreas de cada una de ellas? Bien, la del cuadrado, lado por lado. La del rectángulo, base por altura. ¿Vale? La del rombo, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La del triángulo, base por altura entre 2, siendo la base y la altura esta. Luego tenemos la del trapecio, que sería base mayor más base mayor y base menor, partido para 2 por la altura, que es esta que suelen marcar. Luego tendríamos la de cualquier polígono regular, ¿vale? Que sería perímetro por apotema entre 2, siendo el apotema del centro al medio de uno de los lados. ¿Vale? No al vértice, porque eso calcularíamos el radio de la figura, ¿sí? Aquí es del centro al centro, o sea, del medio a uno de los lados, ¿vale? Y luego tendríamos el área del círculo, ¿vale? Tiqui, 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 que sería todo lo del centro, y es pi por radio al cuadrado. Alguna que nos pueden pedir en particular del círculo es la de la corona circular, ¿vale? Entonces sería el área grande menos el área pequeña, ¿vale? ¿Sí? Sigamos. Bien, según algo relacionado con la geometría es la trigonometría.
¿vale? Entonces, tiene mucho que ver porque en concreto hay un teorema que nos tenemos que saber que está muy relacionado con los triángulos, en concreto con un tipo de triángulos, que son los triángulos rectángulos, ¿vale? Este tipo de triángulos, triángulos rectángulos, que se basan en un ángulo de 90 grados, ¿vale? ¿Y qué nos dice el triángulo qué nos dice este teorema? El teorema de Pitágoras, que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Siendo la hipotenusa el lado oblicuo, vamos a llamarlo, y los catetos los que forman ese ángulo de 90 grados, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber de esto? Aparte, vamos para que lo veáis con un ángulo de 90 grados, con un triángulo de 90 grados, son las razones o relaciones trigonométricas, ¿vale? ¿Qué son las razones y relaciones trigonométricas? Hay tres principales, luego sí que hay otras más, ¿no? Y tenemos el seno, el coseno y la tangente, ¿vale? Entonces tenemos. Vamos a hablar de este ángulo que estoy pintando, ¿vale? El seno de este ángulo que vamos a llamar alfa, ¿vale? El seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿vale? Entonces vamos a llamar cateto uno, cateto 2 y la hipotenusa. ¿Qué sería el seno de ese ángulo? El cateto 2 entre la hipotenusa, ¿vale? ¿Qué es el coseno de alfa? Es el cateto adyacente o contiguo, es decir, el que forma el ángulo entre la hipotenusa, es decir, el cateto uno entre la hipotenusa. Y por último, la tangente de alfa es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es decir, cateto uno, o sea, cateto 2 entre cateto uno. ¿Vale? Estas son las razones más importantes o las más destacadas. Está luego la cotangente, etcétera, ¿vale? Pero en principio van a ser estas. Y luego también está el teorema del seno y el teorema del coseno, ¿vale? No hace falta porque los ejercicios que os aparecen predomina esto de aquí. ¿Cómo lo suelen poner? Vale, estos ejercicios los suelen poner relacionados con algún sistema o donde trabajemos alguna ecuación, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora haremos la prueba de uno. Y luego tenemos el último apartado, que es el apartado de funciones, porque sería ya el último apartado que es el que dimos, ¿no? Y tenemos que tener en claro cuando no están hablando de una función lineal que pasa por el punto cero cero, ¿vale? De una función lineal que pasa por el punto cero cero, es decir, esta línea pasaría por el punto cero cero y tiene la expresión y igual a mx, o una función en forma de palabra que tiene la función y igual a x al cuadrado más x más c, por ejemplo. En este caso sería menos x al cuadrado porque la parábola va hacia abajo, o una función pues que no pase por el punto cero cero, ¿vale? Y la expresión es igual a mx más n, ¿vale? Em, Bien, esto es lo principal, ¿no? Saber cuál nos está pidiendo. Luego, a partir de ahí, tenemos que saber qué son los puntos con los ejes, qué es la pendiente, cómo la hallo, ¿vale? Si me dan 2 puntos, lo que tengo que hacer es hacer el segundo punto menos el primer punto, ¿vale? Eh, es igual que el primer punto menos el segundo, ¿vale? Y nos irán dando y se despejará la M, o lo que podemos hacer es que si nos dan los 2 puntos, es decir,
nos dan los dos puntos. 2 4 3 8, ¿vale? Entonces lo que tengo que sustituir es aquí y es igual a mx más n. Lo que hago es este punto lo pongo aquí, este punto lo pongo aquí, igual que este, lo pongo aquí, lo pongo aquí. Lo que hago es igualarlo para que se me despeje, ¿vale? Haremos pruebas de algunos, ¿sí? Y esto sería todo por hoy. En cuanto, o sea, por hoy, en cuanto a las fórmulas, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es los diferentes exámenes que nos han puesto eh, en esto, ¿vale? Entonces, comenzamos. Os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Esta es la parte de lengua. Como siempre, nos aparece un texto, ¿vale? Y nos hacen referencia a diferentes preguntas del texto, ¿vale? Entonces, formula correctamente el tema del texto que acaba de leer. Em, lo bueno sería no decir el texto trata de. Podemos empezar si queréis por el tema del texto es y empezar a escribir, ¿vale? Pero sí que es cierto que igual que cualquier resumen, yo creo que lo bueno es empezar a redactarlo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el podríamos decir que es el texto que habla un poco de las letras de la música, del reggaetón, etcétera, ¿no? El poner un poco em, cómo se trata, pues podría ser una de los cómo se trata a la mujer dentro de las canciones y la respuesta que da a una de ellas en concreto, una cantante femenina española. Me lo invento, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Y luego dice, señale qué tipología textual pertenece el texto según su modalidad. Justifique la respuesta con algunos ejemplos extraídos. ¿No? Pues aquí iría un poco a, pues sería un texto periodístico, ¿no? Porque aparece en una revista, ¿no? Em, un texto periodístico expositivo, incluso persuasivo, pudiendo ser llegar a un texto expositivo argumentativo donde habla, pues igual habla en tercera persona, da algunos ejemplos, donde nos ejemplifica, como por ejemplo en tal, tal y tal, ¿vale? Entonces, mayoritariamente lo que nos piden es justifique la respuesta con ejemplos. Entonces, si yo sé que es un artículo de opinión, si yo sé que es un texto periodístico, si yo sé que es un texto expositivo o lo que yo considere que es el texto, ¿vale? Entonces yo voy y digo, pues es un texto narrativo o un texto argumentativo porque porque predomina la función referencial y fática, por ejemplo, ¿vale? ¿Y con qué? ¿Cómo sabemos que es una, pues bueno, tiene la función referencial aparece aquí. El problema es que esta canción no es una excepción. Me lo invento. La historia es casi siempre la misma. Mira, por ejemplo, ¿vale? Pues iría a frases que pueden aparecer. O utiliza demasiados pronombres personales. Utiliza demasiados pronombres personales. Cuando es un artículo de opinión. Vale, pues voy y digo, es un artículo de opinión porque utiliza los pronombres personales, porque utiliza demasiados pronombres personales y está hablando en primera persona. Pues entonces voy y digo, mira, pues aparece el pronombre yo en la línea tal, tal, tal. O como utiliza pronombres personales o determinantes, o habla en primera persona o lo que sea, se ponen ejemplos de verbos que estén en primera persona, de, de determinantes, de pronombres, ¿vale? Diferentes cosas para ejemplificar que es un artículo de opinión por eso, ¿vale? Daos cuenta que con estas dos preguntas ya tendríamos un 2,5, entonces vamos a intentar un poco eh, tenerlas bien, ¿vale? Luego, señale la categoría gramatical a la que pertenecen estas palabras. Este ejercicio no se puede tener mal, es decir, tenemos que saber lo que es cada una de las palabras. Y nos ponen, además, la línea donde se encuentran. ¿Por qué nos ponen la línea donde se encuentran la palabra? ¿Por qué? Porque habrá palabras que podrán ser
sustantivos que podrán ser adjetivos o podrán ser nombres dependiendo, o verbos, dependiendo de cómo se encuentren en el texto. Por ejemplo, si nos vamos a la línea de donde pone fija, ¿vale? A ver, en la línea 13, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Teoría aquí. Vale. Él se fija en ella. En este caso, ese fija es un verbo, ¿vale? Porque es el verbo fijar, ¿no? Bien, pero si dijéramos que el vaso está fijo en la mesa, ese está fijo, ese fijo es un adverbio. Digo, un adverbio, un adjetivo. ¿Por qué? Porque me está diciendo una cualidad de cómo está el vaso, una cualidad del vaso. Está fijo en la mesa, ¿vale? Entonces, por eso nos ponen en la línea en la que está, ¿vale? Porque con ello sabremos como el significado completo de la palabra, ¿vale? Este ejercicio es algo que tenemos que tener bien, ¿vale? Entonces, excepción, en este caso sería un sustantivo, lo sería un pronombre, siempre un adverbio, fija, en este caso sería un verbo y en una preposición. ¿Vale? Entonces, con esto ya tendríamos un 3,5. Entiendo que igual aquí el tema del texto, bueno, pero esto lo tenemos dentro del apartado. Si nos metemos, no creo recordar mal, en la aplicación, o sea, en la plataforma, en el apartado de... ti, 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 nos metemos dentro, en el apartado de lengua, en uno de los apartados del texto. Vale, en uno de los dos, por no decir en el 3 y en el 4, aparecen qué tipo de textos pueden ser periodísticos, depende de el contenido que nos demuestren y la forma de estar escritos. ¿Vale? Entonces, con aprendernos dos, tres cosas para poder identificar cada uno de ellos sería suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Bien, me lo voy a volver a descargar por no buscarlo. Vale, aquí nos dice que es un texto narrativo, que es un texto descriptivo, que es un texto dialógico, que es un texto expositivo y que es un texto argumentativo. Eh, Nos dice qué es, qué intención comunicativa, es decir, yo puedo decir que es un texto expositivo el que acabamos de leer porque explica de forma objetiva unos hechos, ¿vale? O porque nos da a informar y difundir unos conocimientos sobre un tema. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? Vale, porque en las características de las palabras, ¿vale? Utiliza sintaxis con oraciones largas, párrafos amplios, oraciones simples copulativas y subordinadas comparativas, condicionales, ¿vale? Entonces, es decir, con aprendernos un poco a nivel morfológico y el léxico que utiliza cada uno de ellos, en este caso el texto dialógico al final es un diálogo, es fácil de descubrir, ¿no? Un texto descriptivo nos está diciendo cómo es una nos está describiendo algo, ¿no? Al igual que el texto narrativo se ve muy claro, pero tenemos siempre muchas más dudas en el texto expositivo. Bien, pues si nos aprendiéramos un poco qué tipo de textos, por ejemplo, aparecen, qué léxico es con el que hablan, con aprendernos dos, tres cosas un poco a nivel claro, ¿vale? Para sobre todo también a la hora de poder justificar el porqué de esos verbos, el porqué de esos textos, ¿vale? Sí, al igual que con el contenido. Si yo me meto en el contenido. ¿Vale? Nos dice si es un texto científico, si es un texto humanístico, periodístico, si es informativo o periodístico, si es de opinión, o textos publicitarios y textos jurídicos. Vale. Si nos vamos aquí, ¿qué características lingüísticas tiene? Pues un texto científico tiene tecnicismos, usa la formación, palabras nuevas, ¿no? Utiliza la formación de palabras nuevas, préstamos de otras lenguas, ¿no? Si me voy a un texto humanístico, ¿vale? Que utiliza adjetivos especificativos, ¿vale? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues, por ejemplo, tanto el humanístico, el científico lo encontramos en textos científicos. El humanístico, ¿en qué tipo
de textos lo podemos encontrar en manuales de estudio, ensayos, diálogos, el periodístico, una noticia, en reportaje. Es decir, que si sabemos que es una noticia o un reportaje o un artículo de opinión o lo que sea, vale, ya sabemos que tiene un texto periodístico de género informativo o artículo de opinión. ¿Qué tipo de palabras utilizan? Pues los tenemos aquí, ¿vale? Plano morfosintáctico, semántico y pragmático, ¿vale? Al igual que aquí, ¿vale? Entonces tengo que intentar justificar qué tipo de texto es dependiendo de su contenido o de su forma de escribir, ¿vale? Justificándolo con diferentes aspectos, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa, las funciones. Tenemos que ver que en los textos argumentativos, ¿vale? Las funciones que predominan, que no indica que no haya otro tipo de función, pero que las que predominan son la función apelativa y la expresiva o la poética, ¿vale? Al igual que la función referencial, ¿vale? Los textos expositivos. ¿Por qué? Porque un texto expositivo lo que quiere hacer es informar, por lo tanto predominará una función referencial, ¿vale? ¿Sí? Vale, seguimos. Y luego tenemos la redacción de un artículo de opinión. Mínimo, leed bien los enunciados, mínimo de 20 líneas sobre uno de los dos temas, ¿vale? El papel de las mujeres frente al machismo y la influencia de la cultura en la creación de una sociedad igualitaria. Creo que también en la plataforma, en en los textos o análisis de textos para hacer, artículo de opinión, tenéis cómo se realiza un artículo de opinión, ¿vale? Al igual que cómo se realiza un análisis crítico si es lo que no, lo que nos pueden llegar a preguntar, ¿vale? Simplemente tener claro un poco que el artículo de opinión se va a tener que escribir en primera persona, ¿vale? Vamos a tener que dar nuestra opinión, vamos a tener que intentar utilizar oraciones o textos que sean expositivos y en este caso argumentativos mayoritariamente, ¿vale? Donde predomine una función fática, ¿vale? Sí, y luego ya pasaríamos a la parte de historia. Bien, parte de historia, señale con verdadero o falso. ¿Cuáles son las siguientes afirmaciones que se corresponden a los siguientes acontecimientos? Vale, ¿la Revolución Rusa supone la abolición de la servidumbre en Rusia? No. Falso. ¿Por qué? Porque a pesar de surgir la revolución, sigue habiendo servidumbre. ¿Vale? Siguiente. ¿Marx e Engels fueron los ideólogos del socialismo utópico? Falso. Más que nada porque Marx no es del socialismo utópico. ¿Vale? Bien, la conferencia de Bandung en 1995 fue una reunión de los estados asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales acaban de acceder a la independencia, ¿verdadero o falso? Verdadero. El Tratado de No Agresión de 1939 en Alemania y la URSS evitó la Segunda Guerra Mundial. No, porque en ese año comienza la Segunda Guerra Mundial hasta el 45. Y por último, la ONU fue creada para mantener la paz, la seguridad internacional y fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Verdadero. Bien, estas preguntas al final hay algunas que son facilillas, pues considero que esta es facililla y la de Mars y Angels yo creo que también es fácil, ¿no? Pero las dos pues hay que haber, por lo menos habernos leído un poco el temario, ¿vale? Siguiente, ordena cronológicamente de más antigua a más reciente, ¿vale? Primero va la Revolución Francesa, después va Napoleón, porque es de 1804 a 1815, luego la Primera Internacional Socialista, porque es en 1864, la Primera Guerra Mundial, que es del 14 al 18, el crack bursátil de la Bolsa de Nueva York, que es en 1929, la creación de la ONU en el 45 tras la Segunda Guerra Mundial. Bien, luego tendríamos una duda un poco entre el 7 y el 8, ¿no? Porque el 7 es 1963, que es la muerte de Kennedy, o la guerra de Vietnam, que es de 1955 a 1975. Creo que lo que consideran es el final de cada una de las etapas, ¿vale? La guerra de los Balcanes del 91 al 2001 y por último el atentado del 11S que es en 2001. Bien, en el caso de que no sepamos que marcar si primero la 7 y luego la 8 lo que podemos hacer es
directamente preguntar y decir, oye, en este tipo de ejercicio se marca el año en el que empieza o el año en el que acaba. Si no lo sabemos o puede ser ambiguo, simplemente podemos marcar un poco una línea, una flecha, por así decirlo, como que puede valer las dos, ¿vale? Y como mucho explicarlo aquí. ¿Cómo podemos resolver también esto? Bien, poniendo los años, si me sé los años de cada una de ellas, ponerlas aquí al lado, de manera que vea que más o menos me sé los años, ¿vale? Y por último, responde a las siguientes cuestiones. ¿Cuándo comienza y acaba la Guerra Fría? La guerra empieza en 1945 y acaba en 1991. ¿Con qué revolución se acaba o se abolió el antiguo régimen? Con la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué es la descolonización? El proceso en el cual los territorios coloniales consiguen la independencia de las potencias europeas, principalmente, ¿vale? Esto en cuanto a la descolonización de África y Asia, ¿vale? Luego tenemos también otro proceso de descolonización que fue el de las colonias americanas, que también podría valer, ¿vale? Porque la descolonización realmente es el proceso por el cual los territorios coloniales consiguen la independencia de grandes potencias, ¿vale? Para poder abarcarlo. Podemos poner los dos ejemplos si hiciera falta. Y nombra 5 países que surgen después de los tratados de la Primera Guerra Mundial. Pues los 5 países son Polonia, Checoslovaquia, Estonia, Yugoslavia y Finlandia. ¿Vale? Bien, estas preguntas, la única pregunta que yo considero difícil es la última pregunta, que es la pregunta de los 5 países. ¿Vale? Yo creo que las tres primeras son bastante fáciles. ¿Vale? Lo dicho, por ejemplo. El examen de la parte de lengua, el punto 1,5, el punto 1 seguro, del 1 intentar, no, no sé si entero o no entero porque no sepáis lo que poner, pero bueno, intentar rascar, ¿vale? Si tuviésemos ya esos tres, tienes un 3,5 en el examen, más lo que suméis del artículo de opinión. Que no creo que lo hagáis tan mal para que os pongan un cero, ¿vale? Entonces intentamos escribir de la 5 intentar mínimo 3, ojalá todas, pero mínimo 3. Del orden cronológico, esto es aprobado, ¿verdad? No podéis fallar. Es un punto completo. Sería 0,1 cada uno de bien puesto. Si hay alguno que tuvieseis más, pues al final es 0,1 menos. Y el realmente importante es este. Vale, son 2 puntos, son 0,5 cada una. En este caso, habiendo tenido mal el D, imagínate que no lo tenéis bien, al final tenéis un 1,5 aquí. Pon que aquí falláis alguno, venga, pues 0,8. Vale, entonces ya te plantas en el 2,3. 2,3 más aquí que falles alguna y tal, y que suma también 0,8, pues 3,1 con todo, 3,1 más 4,1. 5,6 más lo que suméis en el artículo de opinión, podéis llegar a sacar hasta un 8, pero claro, tenéis que asegurar muy bien las preguntas clave que son responder a las cuestiones, es decir, el responder a las cuestiones es saber un poco qué es lo que pasa en la historia, ¿vale? Igual que en el punto 5 y en la parte de lengua, pues ir a lo que hemos estado trabajando, porque ha sido básicamente esto. Bien, luego hacemos luego el examen de matemáticas, que nos va a costar un poco más. Vale, el examen de educación física, 2 horas 30 minutos. ¿Vale? Eh, un punto y medio cada una, algunos no sé si vale dos, no, uno y medio. Vale, aquí tenemos que ir un poco, yo creo que es bastante intuitivo la mayoría de ellos, yo creo que para mi punto de vista la pregunta más complicada sería esta, cómo se produce el mecanismo de contracción muscular, ¿vale? Y sobre todo consiste en escribir bien.
¿vale? Describe y explica los principales beneficios de la realización de ejercicio físico, razona cada respuesta. Bien, ¿qué beneficios tiene la realización de ejercicio físico? Vale, realizar actividad física tiene beneficios a nivel físico, mental y social. Tiene beneficios a nivel físico porque previene enfermedades, mejora la capacidad cardiovascular, la capacidad respiratoria, ¿vale? Etcétera. En cuanto a nivel mental o nivel, sí, nivel mental o nivel psíquico, ¿por qué? Porque reduce el estrés, nos permite más liberación, liberar tensiones, eh, ¿no? Un poco eso nos permite liberar, mayoritariamente nos permite liberar tensiones, suele ser un método de como de desconexión por parte de cada uno, ¿vale? A nivel social, mejora las relaciones sociales y sobre todo el trabajo cooperativo, ¿vale? ¿Qué principales articulaciones del cuerpo señalan sus posibilidades de movimiento? Vale, pues una de las articulaciones es el hombro, pues tiene rotación interna y rotación externa. Em, las rodillas, flexión, extensión. La cadera, flexión, extensión, aducción, aducción, ¿vale? El codo, flexión, extensión, circunducción, ¿vale? ¿Cómo se produce el mecanismo de contracción muscular? Bien, aquí entraría un poco el cuerpo recibe el estímulo a realizar. El sistema nervioso decide una ejecución o una fuerza, le da el mensaje a la contracción y a través de diversas muestras energéticas o vibraciones energéticas se produce la contracción muscular a través de la fosfocreatina, de saber si tiene oxígeno o no considera oxígeno, pues, metabolismo aeróbico o anaeróbico, ¿vale? Luego enumera tres juegos populares tradicionales de la Comunidad Valenciana y explica en qué consisten. Bien, pelota valenciana, dos equipos se enfrentan y consiguen en ta 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 ta. Punto. Raspol, igual, ta 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 ta. Pero nada, dos, dos o tres líneas de cada uno. ¿Vale? Nombra los principales músculos del cuerpo humano aplicados al entrenamiento deportivo. Pues en la parte del tren superior hablaríamos del bíceps y el tríceps. Del tronco estaríamos hablando de los pectorales, la espalda, es decir, las lumbares y los trapecios, tren inferior, glúteo, isquiotibial o femoral, cuádriceps y gemelo. ¿Vale? Sí, daos cuenta que aquí nos dice nombra los principales músculos del cuerpo. Nombra. ¿Vale? En este caso, si te dice enumera tres juegos y explica, enumero y explico. Nombra los principales músculos, solo enumero. ¿Vale? Prepara un plan de entrenamiento semanal de iniciación a la resistencia para un adolescente de 17 años que no ha hecho nada de deporte o que no hace nada de deporte. Vale. Lo primero sería valorar su capacidad, las capacidades físicas básicas, en concreto la resistencia, con alguna prueba de resistencia, ver en qué punto se encuentra y a partir de ahí hacer un entrenamiento, un plan de entrenamiento semanal. ¿Cómo lo haríamos? Pues pues, 3 días a la semana, donde se va progresando en dificultad y capacidad respiratoria y física. El primer día hacemos esto, el segundo día hacemos esto y el tercer día hacemos esto. ¿Vale? Cuatro cosas. ¿Vale? Nombra las cualidades físicas básicas y defínelas. Nombra fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad, qué es la fuerza, capacidad, qué, y definimos. Todas empiezan por capacidad, qué, ta, ta, ta. Capacidad de mantener un esfuerzo durante un tiempo prolongado, capacidad de hacer un gesto en el menor tiempo posible, capacidad que tiene un músculo en elongarse, capacidad de mantener un esfuerzo, ta, ta, ta. ¿Vale? ¿Sí? Y por último, explica qué normas se deberían de tener en cuenta al realizar una salida de senderismo en el medio natural. Bien, lo primero que tengo que tener en cuenta es realizar una buena planificación, ver qué edad tienen con la gente, las personas con las que salgo, si tienen conocimientos de senderismo o no lo tienen, y planificar una ruta. Eh, esa ruta la planifico de tal manera, ta, 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 ta. Normas de seguridad eh, previas que lleven buen calzado, que lleven gorra, hidratación, comida,
dependiendo de lo larga que sea o no sea la salida, etcétera, ¿vale? Durante ella realizar unos descansos, todo el grupo debe ir unido, no nos podemos parar, si alguien necesita descansar, todo el mundo descansamos, eh, no nos podemos perder, no hay que tirar nada a la naturaleza, debemos de respetar la fauna, todo esto. ¿Vale? Otra norma de seguridad o normas que debemos de tener antes y durante, tener siempre una salida de emergencia y un plan B. En el caso de que no se pueda hacer la salida, me vuelvo por donde he venido. Prefiero no hacerla y que no pongamos en riesgo a las personas que realizarla y que pase cualquier desgracia, ¿vale? Entonces hay que quitar como todos esos riesgos. ¿Vale? Sobre todo si vamos, si vamos solos, que lo lógico es no ir solos nunca. ¿Vale? Otra norma que podemos tener es que alguien sepa a qué hora salimos y a qué hora es más o menos la hora de llegada, ¿vale? Es decir, yo no me puedo ir sola a hacer un ibón, ¿vale? Ahora con el frío que hace, porque puede haber a luz, con lo que está pasando, lo que ha pasado ahora en el Pirineo, en la parte de de Bielsa y tal, ¿no? Puede haber peligro. Entonces, lo que es realmente lo importante, pues saber que decirle a dos o tres personas, luego me voy de salida, senderista, tal día voy a salir de casa a tal hora. La hora de previsión de llegada o de vuelta al sitio de llegada a no sé dónde es tal. ¿Vale? Si a la media hora o a la hora no he llegado y no cojo el teléfono, pues llamad a tal o poneos en contacto con Guardia Civil o el Forestal o quien sea. ¿Vale? Y luego tendríamos los ejercicios de matemáticas, ¿vale? Entonces, eh, se puede usar calculadora, las aproximaciones, lees todo, ¿no? Tenemos que poner el DNI, que esto no lo hemos dicho, tenemos que poner el DNI en un lugar visible durante la realización de la prueba, es decir, yo estoy en la mesa, lo dejaría siempre como en el lado izquierdo, ¿vale? Es mucho más cómodo porque si sois diestros, si queréis en el lado derecho, no, pero, o en el lado derecho, me da igual. Mucho más cómodo las dos esquinas superiores, una de las dos esquinas superiores que dejarlo cerca nuestro, que se nos caiga, no, en las esquinas superiores. ¿Vale? Eso uno. Dos, lea determinadamente los textos y cuestiones o enunciados. Cuide la presentación y la ortografía. Revise la prueba antes de entregarla. Los criterios de calificación se encuentran expuestos en cada pregunta. Es decir, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo otro? Esta pregunta vale un punto. Esta pregunta vale un punto. Esta pregunta vale dos puntos. Esta pregunta vale uno. Esta otro. ¿Vale? Esta 0,5. Esta 0,5. Es decir, esto vale uno. Esta un punto, es decir, todo esto vale dos puntos. Tenemos que tener en cuenta que este ejercicio en este caso es una función, ¿vale? Y eso es probabilidad, dos puntos, un punto cada pregunta, ¿vale? Te dice cinco preguntas, 10 puntos cada una, ¿vale? Daos cuenta que luego esto va sobre cinco, que os suma acordaos de todo esto. Vale. Observaciones, ¿se puede usar calculadora? Llevaos calculadora. ¿Vale? Las aproximaciones decimales, cuando sean necesarias, se harán por redondeo hasta las centésimas. Los ejercicios deben de estar resueltos paso a paso y con las explicaciones oportunas. ¿Vale? Es decir, lo primero que dice es que si yo tengo esto, se aproxima y se redondea a esto. Por lo tanto, será 2,25. En el caso de que sea un uno, esto sería un 4. ¿Vale? Solo dos decimales, no más. Es decir, que cuando tengamos que hacer una aproximación y nos den un montón de números en la calculadora, acordaos que lo lógico es que cojáis los dos primeros redondeando a las centésimas. ¿Por qué? Si cogéis todos, le va a salir diferente. Y ella solo ha cogido los dos primeros, ella o él. eh, tenemos que intentar que nos dé lo mismo que al examinador, ¿vale? Entonces, para evitar eso, es decir, que me da una retahíla aquí de números, ¿vale? Voy a aproximar siempre a este. Es decir, de la calculadora elimino y pongo 3,78, si aquí hubiese un uno, ¿vale?
Sí, los ejercicios deben estar resueltos paso a paso. Es decir, yo voy a hacer una ecuación de segundo grado, y no puedo poner directamente 64. Menos 3 más menos 64. O menos 3 más menos 8, porque lo he hecho con la calculadora. No. Tengo que poner que voy a hacer una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Si tengo que poner los datos, pongo los datos. Si tengo que poner X, pues pongo X. Lo que sea. ¿Vale? Vamos a hacer primero el ejercicio este, ¿vale? Que es lo que hemos trabajado de las ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Para que lo veáis. Bien, entonces, tenemos x al cuadrado, por 9x al cuadrado más 17 es igual a 2. Bien, bien, entonces sería, lo primero que tengo que hacer es esto. Entonces sería 9x a la cuarta. Ahí va, este pedazo 4. 9x a la cuarta más 17x al cuadrado es igual a 2. Para que sea una ecuación de segundo grado, 9x a la cuarta más 17x al cuadrado menos 2 es igual a 0. Bien, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Está x a la cuarta, x al cuadrado y un término independiente. Tengo que pensar que x a la cuarta, x al cuadrado y el término independiente se nos produce a que tenemos que pensar que es una ecuación bicuadrada. Al ser una ecuación bicuadrada, tengo que cambiar que x al cuadrado es igual a t. Podéis poner aquí, antes de nada. Se realiza un cambio de variable y pongo x al cuadrado es igual a t. De manera que, qué mal estoy escribiendo, chicos. De manera que 9t al cuadrado más 17t menos 2 es igual a cero. ¿Vale? Entonces, ya tengo una ecuación de segundo grado. Me dice, ahora te ponéis poder. Ahora tengo una ecuación de segundo grado y la resuelvo. Y la resuelvo. ¿Vale? Uy, vale, entonces, al resolverla, hemos dicho que se nos queda 9t al cuadrado más 17t menos 2. Vale, sigamos. Entonces, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos, menos 4 por a por c partido de 2. Y lo pongo. Menos 17 más menos raíz cuadrada de 17 al cuadrado menos 4 por 9 por menos 2 entre 2 por 9. ¿Vale? Y sería menos 17 más menos la raíz cuadrada de 4 por 9 menos por más menos por menos más. 36 por 2 76. No, 9 por 4 36 por 2 76 entre 18 y 17 al cuadrado. 17 al cuadrado lo hago con la calculadora.
Aquí, ahí va. Que me meto en un sitio donde sería 17 al, al cuadrado es 289. Entonces primero hago la suma y pondría, voy a borrar esto, menos 17 más menos la raíz cuadrada de 179, 289 más 72, 361 entre 18. Perdón, menos 17 más menos la raíz cuadrada, bien, la raíz cuadrada no, la raíz cuadrada de 361 es 19. 19 entre 18. Y seguiríamos. Y todo esto en orden. Y seguiríamos en menos 17 más 19 entre 18 y menos 17 menos 19 entre 18. La primera nos daría un noveno. No, 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 primero nos daría 2/18, que esto lo tendríamos que poner en un noveno. Y la de abajo nos daría menos 4 menos 36/18, que es igual a menos 2. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho antes, que x al cuadrado es igual a t, x al cuadrado es igual a un noveno, x al cuadrado es igual a menos 2. ¿Vale? Entonces, sería x es igual a la raíz cuadrada de un noveno a más menos un noveno. Entonces, x es igual a más un noveno, x es igual a menos un noveno. Aquí sería x es igual a la raíz cuadrada de menos 2, que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, x es igual a no existe. ¿Vale? Entonces, las soluciones serían más un noveno y menos un noveno. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a pasar al ejercicio uno. Por ejemplo, aquí ya tendríamos eh, 2 puntos, ¿vale? Importante, dice, una marca de refrescos ha decidido vender botes con su aumento de producto, ahora ofrecen 33 centilitros de contenido al precio de 25. ¿Cuál es el porcentaje de descuento que están aplicando? Es decir, lo primero que tengo que hacer es el aumento de 33 menos 25, es decir, cuánto han aumentado, que en este caso son 8 centilitros. ¿Vale? Entonces, si antes era 25 por 100, ¿cuál es el porcentaje? El porcentaje de aumento es un 32% de aumento, ¿vale? El siguiente dice, a un empleado le suben el sueldo en enero 2000, suben el sueldo un 2% en enero. Y enero de 2020. En enero de 2021 lo hacen 1,5. ¿Cuánto cobraba anualmente en 2019? Si ahora en 2021 cobra tanto. Vale. Lo primero que tengo que hacer es la subida. Cuando nos hacen una subida es que nos suben aquí nos suben un 1,02 y aquí nos suben un 1,5. ¿Vale? Que realmente la subida es 0,2, ¿vale? Aquí nos suben un 0,2.
¿vale? Entonces, como nos suben, le tendríamos que sumar un uno porque nos están subiendo al 100% que tengo, nos van a subir un 0,02, perdón, 0,02, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero que hago? Es el sueldo en 2020 sería 24.000, que es lo que cobraba, lo que cobran 2.000, ¿vale? Le tengo que dividir lo que le han subido, 1,05, 1,015, con 0,15. Oh, lo tengo que apuntar. 1,015, porque le han hecho una subida de esto, ¿vale? Entonces nos dan 23.870, ¿vale? Entonces, este es el sueldo en 2021, antes del 2021. Y nos dicen que cuánto cobraba en 2019. Este ha sido la primera subida, pues lo mismo haremos 23.870 entre la segunda subida que es 1,02. ¿Por qué subida? Hemos dicho porque le suman un 100%, es decir, le están subiendo, ¿vale? Subir es 0,02 más el 100% que es uno, ¿vale? Entonces al final nos da 23.400. Entonces cobraba 23.400, ¿vale? Bien, el 3. El 3 dice, nos dan los puntos, -2, 5, 1K, 2, 7. Dice, calcula la ecuación de la recta que pasa por ahí C. Entonces, primero lo que tengo que sacar es la pendiente que tiene ese punto. Entonces, para sacar la pendiente es igual al punto C menos el punto A, que es lo que me estaba explicando antes, entre el punto C menos el punto A. ¿Vale? Entonces nos da -7 menos 5 entre 2 menos 2 es igual a -12,4, es decir, igual a -3. ¿Vale? Entonces ya sabemos la pendiente. Después de hacer la pendiente, lo que hago es sustituir en uno de los puntos, es decir, sabemos que es una ecuación de y igual a mx más n, ¿vale? Entonces lo que hago es al i le quito el i1, es igual que m por x menos 1, ¿vale? Entonces sería y menos 5 es igual que m cogiendo el punto A, ¿vale? Es igual que m por x menos 2. Es decir, pondríamos esto, menos 2, ¿vale? Y haríamos y menos 5 es igual que m por x más 2. Y menos 5 es igual a m, que la hemos calculado ya, que en este caso es -3, es decir, sería -3x menos 6 y es igual a 3x menos 6 más 5 y es igual a 3x menos 1. Y ya tendríamos la resolución y igual a 3x menos 1, es decir, calcular la ecuación de la recta. Luego nos dice, si la distancia entre las dos ciudades en el plano es de 5 centímetros, ¿cuál es el valor de K? Bien, para ello hay una fórmula que la tenemos que poner, que esta fórmula es la distancia en el plano es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿vale? Sustituiremos y nos da esos valores, ¿vale? El 4 nos dice, determina la expresión matemática que permite obtener un coste diario. Vale, aquí tengo que poner siempre los datos, que es el coste fijo, que es el coste variable. El coste fijo, acordaos, el coste fijo es el que no se mueve.
¿vale? Entonces, en una expresión de mx más n, el coste fijo va a ser este, ¿vale? Porque la pendiente, ¿vale? En este caso será costes variables de 26 euros por pieza. Ese coste variable por pieza, lo que es por algo, por pieza, por número, por lo que sea, esto va a ser nuestra m. Entonces será i igual a mx más n, ¿vale? Siendo i igual a 26 por pieza fabricada, que va a ser x, que serán las piezas serán x, más 3.500 que son el coste variable, ¿vale? Entonces dice, determina la expresión matemática que permite obtener el coste. Sacar esto es 0,5. Vale, si un día por una venta de 80 piezas la empresa ha ingresado 7.000 de beneficio, de 7.000, ¿qué beneficio o pérdida ha tenido? Bien, si tenemos el 7.000 corresponde a la I, es igual a, hemos tenido 80 piezas, es decir, a 26 por 80 más 3.500. Yo esto lo hago, ¿vale? Aquí pondría I. Entonces, una vez que yo he sacado esto, que me da aquí I es igual a 50 no, 5.580. Si yo he tenido un beneficio de 7.000 euros, o sea, haría 7.000 menos 5.580 es igual a 1.420 de beneficio, porque tengo más. En el caso de que me diera un negativo, aquí tendría una pérdida, ¿vale? ¿Entendido este ejercicio? El 7.000 lo tengo que luego calcular, o sea, lo tengo que comparar con lo que me dé en el I. ¿Vale? Dice, si el coste en una jornada de trabajo ha sido de 6.620 en cuenta cuántas piezas se han fabricado. Es decir, si el coste ha sido 6.220 y esto vale 7x más 3.500, ¿cuántas piezas se han fabricado? Es decir, ¿cuántas x suelvo? ¿Vale? Entonces, una vez que resuelvo, me da, pues ahora sería 6.620 menos 3.500 es igual a 26x. Esto nos da 3.120 es igual a 26x. 3.120 entre 26 es igual a x es igual a 120. Y tendría que poner abajo. El número de piezas son 120. ¿Vale? Daos cuenta que con este ejercicio también eh, tendríamos un 1,5. ¿Vale? Y luego tenemos por último el de probabilidad. ¿Vale? Dice la medida de... El deportista de tiro con carabina tiene una media de 400 por cada 5 fallos. O sea, por cada 5 disparos. En una competición realiza 3 disparos con su carabina. Vale. Es 4 quintos de acierto. Es decir, acierta 0,8. ¿Cuánto es el fallo? 0,2. ¿Vale? Es su media anual. Si realizas 3 disparos, ¿vale? Puede ser acierto, acierto, fallo. Puede ser acierto, fallo, acierto. O puede ser fallo, acierto, acierto. ¿Vale? Entonces sería la probabilidad de, como todas las probabilidades son iguales, sería la probabilidad de 0,8 por 0,8 por 0,2 por 0,8 que es la probabilidad, por 0,2. La probabilidad de acertar por la probabilidad que hay de fallar. Y me da 0,128. ¿Vale? Como son tres iguales, lo multiplicaría por 3. Y me da 0,384. 0,384 que si nos pidieran porcentaje, lo podríamos poner en porcentaje. Por 100 es igual a 38,4%. Hay de que acierte 2 y falle una, ¿vale?
O sea, la probabilidad de que acierte dos disparos es de 38,4. Bien, y luego nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que acierte al menos un disparo? Vale, la probabilidad de que acierte al menos un disparo es de que falle al menos uno. Entonces, la probabilidad contraria, es decir, la probabilidad de que falle los tres es 0,008, ¿vale? 0,008, ¿vale? Esto sería la probabilidad contraria a ello. Entonces nos daría que la probabilidad de que acierte es 0,992, que por lo tanto multiplicado por 100 es un 99% hay de que un disparo de D, porque es que al menos acierte uno es la probabilidad de que no acierte, es la probabilidad contraria a que no acierte ninguno. ¿Vale? Entonces que no acierte ninguno es 0,2. Y si tira tres veces sería 0,3 por 0,2 por 0,2 por 0,2, que nos da 0,08. Como que al menos uno es la probabilidad contraria a que no falle ninguno, ¿vale? Es decir, que pues, uno, que es la probabilidad de que acierte, menos lo del fallo. Y nos da finalmente la probabilidad 99%. ¿Vale? Y este sería el examen de matemáticas. Está subido a la plataforma. Si nos metemos en la parte de exámenes, ¿vale? Tenéis el examen tipo uno que es el que acabamos de hacer, ¿vale? Que tenéis todas 1, 2 y 3, ¿vale? Y luego los he subido en este caso, el examen tipo 2 como estaba en valenciano, lo que hice fue pasarlo y tenéis todos, lengua, historia, matemáticas y educación física en el mismo documento, ¿vale? Y luego el examen tipo 3 lo he subido en una carpeta porque están los tres ejercicios, ¿vale? Del examen tipo 3 no he puesto tarea, pero sí del tipo 2, ¿vale? Déjalo como aquí. Lo dicho, importante, ¿no? Dejar claro, si os fijáis, hay dos preguntas de funciones, una de probabilidad, otra nos ponen una ecuación de primer grado, de segundo grado o de lo que sea, y un ejercicio de porcentajes, básicamente de proporcionalidad, ¿vale? De subidas o de bajadas. Entonces, si tenemos en cuenta todo ello, sacaremos el examen. ¿Vale? Pues lo pueden poner más fácil o más difícil a la hora de redactar, ¿vale? Pero eh, tenemos que ir a por ello. Teniendo en cuenta que el examen de lengua, las tres, cuatro preguntas que tenemos son las que se han trabajado en clase todos estos días, artículo de opinión, eh, artículo de opinión, tipo de palabra, tema o resumen del texto, tipo de texto, funciones o etcétera, ¿vale? Entonces, un poco trabajamos esto, ¿vale? En historia también, ya lo habíamos visto, preguntas de verdadero o falso, eje cronológico y preguntas normales, ¿vale? En las preguntas normales sí que os dije que había algunos que nos habían puesto algunos exámenes que ponen definiciones, pero las preguntas os pueden poner una definición, qué es descolonización, qué es antiguo régimen, qué es imperialismo, qué es nacionalismo. Mínimo tengo que saber decir algo de ello, ¿vale? Y y en educación física es que puede entrar cualquier cosa. Daos cuenta que siempre entra algo de medio natural, va a entrar algo de expresión corporal seguro, os preguntarán beneficios de la actividad física, os pedirán algún entrenamiento como el que aparece de la resistencia, mayoritariamente piden resistencia. Yo creo que si no piden resistencia pedirán fuerza. Luego suelen pedir otro de pelota valenciana y luego algo relacionado sobre músculos, técnica, táctica de algunos deportes, etcétera. ¿Vale? Con esto habríamos acabado. La semana que viene haremos uno de los exámenes que no está subido, que es el último que haremos. Y el examen lo tenéis el viernes, así que espero que esta semana estéis a tope y la que viene también. Y mucha suerte, ¿vale? Todas las dudas que tengáis en la siguiente clase las resolvemos, ¿vale? Así que nada, oye, un saludo y que os vaya bien la semana. Chao.